Bienvenido nuevamente al programa Su Palabra y mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez. Para hoy vamos a tocar un tema que es una pregunta. La pregunta dice, ¿dolor infinito? ¿Dolor infinito? ¿Existe ese dolor? Vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos ayude. Padre Celestial, gracias porque en este momento tú estás dispuesto a ayudarnos al escudriñar en tu palabra sobre este tema de cuán grande, cuán extenso puede ser el dolor. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dolor infinito. Es una pregunta. ¿Existe el dolor infinito? Vamos a comenzar con Lucas 22, del 39 al 44. Salió y se fue, está hablando aquí de Jesús, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es que el dolor era tan grande, lo que se avecinaba encima de él, la prueba era tan grande, que él oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero claro, se sometió a la voluntad de Dios, como era lo que él acostumbraba a hacer. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si uno lee el pasaje paralelo de Mateo, se da cuenta que él vino 2 veces más a donde estaban los discípulos y los halló durmiendo. Cuando él necesitaba este apoyo de ellos, ellos estaban durmiendo, sus ojos estaban cargados de sueño. Jesús tuvo que pasar solo esta inmensa prueba, este dolor infinito. Dice aquí, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tanta era su agonía, tanto era su dolor, que su sudor era como gotas de sangre que caía hasta la tierra. Esto es algo muy difícil de entender, pero vamos a tratar de entenderlo un poco por la información que tenemos de la Biblia. Mateo 27, del 45 al 46. Allí un poquito después, cuando ya pasó por los juicios y cuando ya está sobre la cruz, dice, desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la traducción es la que nos interesa, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que tuvo comunión con Dios siempre se sintió desamparado, se sintió apartado de Dios, y ahí podemos empezar a comprender un poquito lo que es el dolor infinito de Cristo, porque es el único que ha sufrido este dolor infinito. Primera de Pedro 2, del 20 al 24, pues ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Claro, si pecaste y te abofetean, ¿qué mérito tiene eso, no? Pero si por haber hecho lo que es bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo también fue abofeteado, fue torturado, fue castigado, sin que hubiese hecho nada malo. Ahora dice, él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba la causa al que juzga justamente.
Y ahora mire lo que dice el versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Él se dejó propinar aquella herida para que nosotros seamos sanados, para que tengamos vida eterna. Dice que llevó nuestros pecados, dice allí, en su cuerpo sobre el madero. Ahora dice Isaías 59:2, que el pecado produce separación entre Dios y el ser humano. ¿Por qué Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se sintió separado del Padre. Había tenido siempre comunión con el Padre en la tierra y sin embargo, bueno, desde el cielo, claro, estaban juntos, pero ahora que vivía en la tierra, mediante la oración, él tenía comunión con el Padre, sentía su presencia, pero ahora ni sentía su presencia ni podía entender que el Padre estaba con él, se sentía desamparado porque todos los pecados, los tuyos y los míos, fueron puestos sobre él. ¿Qué te parece? Eso es dolor infinito, sentirse separado de Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El que sufrió el dolor infinito, el que sufrió la tentación infinita, es el que puede ayudarnos. Es poderoso para ayudarnos, para socorrernos, porque él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice Hebreos 4:15. Y puede compadecerse de nuestras debilidades. Y yo quiero ahora presentar casos reales. Conozco a personas que les ha pasado esto. Una persona que su hijo único se le suicidó. Una persona que un hijo suyo murió en un accidente, siendo bastante joven. Familias que han sufrido la pérdida de varios familiares por tragedia, por crímenes, por fusilamiento, conozco estos casos. Y cuando yo pienso en estos casos, yo digo, oh, cuánto dolor tienen que haber sufrido esta gente. Yo no puedo comprenderlos, porque no me ha pasado eso. Y sin embargo hay uno que te comprende, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él padeció, sufriendo todas estas pruebas, siendo probado. Porque tentado y probado es básicamente lo mismo, siendo probado en todas estas cosas. Y por eso tú tienes que confiar en que Dios está contigo cuando tú estás en esto que te parece el dolor infinito. Y yo no puedo consolarte yo. Dios es el que puede consolarte. Dios es el que puede estar contigo. Yo no tengo ni palabras para hablarte en casos como esos. A mí me cuesta mucho trabajo hablar en una situación como esta. Porque yo digo, ¿qué le digo a esta persona? Bueno, sin embargo, aquí, cuando no estoy de frente con una persona que ha tenido esa situación y que no se me hace el nudo en la garganta en este momento, como se me hace cuando estoy frente a una persona con esa situación, ahora yo puedo decirte, mira, Él, Jesús, padeció siendo tentado, siendo probado. Él sufrió el dolor infinito, pero gracias a Dios que resucitó y que hoy vive y hoy te intercede por ti y está a tu lado y te consuela. Déjame leerte el poema. Otra vez se titula Dolor infinito, es una pregunta. Con el alma desgarrada por un dolor infinito, ¿te parece que llegaste al borde del precipicio? ¿Te parece que el horror vivirá siempre contigo? Que solo espinas hirientes hallarás en el camino. Quizás piensas que la vida de este día en adelante será un valle de tinieblas sin una aurora brillante. Pero Dios está a tu lado. Aunque quizás no lo ves, en medio de las tinieblas puedes ver su luz por fe. Esta hora horripilante Jesucristo la vivió. Él comprende la desgracia de tu infinito dolor y ha de llenarte de paz con su Espíritu divino para que llegues triunfante hasta el final del camino. Aférrate a Jesucristo en tu infinito dolor. Siente su abrazo de hermano
el consuelo de su amor. Ya pronto vendrá la aurora. Tu dolor no es infinito. Con el infinito gozo te colmará Jesucristo. Oh, si estás pasando por ese dolor que te parece infinito, piensa en el infinito gozo que trae Jesucristo. Piensa en el infinito dolor. Ese sí fue infinito dolor que Él sufrió. Nadie jamás ha sufrido lo que Él sufrió. Y mi querido hermano, mi querido amigo, quiero hacerte este llamado de aceptar a Cristo. Si estás en alegría, si estás en las vacas gordas, si estás viviendo los momentos más dulces de tu vida, acepta a Jesucristo. Pero si estás viviendo los momentos más horribles de tu vida, acepta a Jesucristo, porque Jesucristo te hace falta, porque aunque estés viviendo los momentos más dulces o los momentos más horribles de tu vida, tú tienes una gran necesidad, porque tú y yo somos pecadores, y tú y yo tenemos esta necesidad de aceptar a Jesucristo. Por eso yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador, para que tengas vida eterna. Quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias por darnos esta meditación en la cual vemos el dolor infinito de Jesús, el cual sufrió por amor a nosotros. Y ahora su infinita compasión para con nosotros, su ayuda, su poder para socorrernos a los que estamos pasando por las pruebas, porque Él pasó las más grandes. Bendice a mi amigo y a mi amiga si están pasando por una calamidad como esta, Señor, por tragedias. Y si están gozando y no están pasando por una tragedia, a todos, Señor, ayúdanos a aceptar a Cristo, porque con Él es que tenemos vida eterna, porque de lo contrario somos pecadores perdidos. Bendice a mi amigo y a mi amiga en este momento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mañana quiero seguir contigo compartiendo la palabra de Dios. También quiero mencionarte, como a veces lo hago, que busques, cuando ya sientes ese anhelo de ir a Cristo, busca la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y allí podemos ayudarte más ampliamente de lo que aquí puedo hacerlo. Entonces quiero también dejarte con este pensamiento, que es un ancla, que es un motivo de gozo, que es aquello que nos motiva, a mí me motiva y me da fuerzas todos los días. Y este pensamiento es: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama.